Alfajores Cura Brochero, un alfajor que te hace bien y hace bien. En la oración del Ángelus para la fiesta de la Inmaculada, Francisco tuvo una expresión muy tierna y muy cercana respecto de María, la muchacha de Nazaret en la que Dios puso su mirada. Y desde allí nos invitó a descubrir que Dios también sobre cada hombre y cada mujer tiene puesta su mirada. Si nos acercamos a Él y dejamos que Él se acerque a nosotros. ¿Para qué? Para vivir lejos del pecado, libres, para vivir en Dios. Francisco, en la fiesta de la Inmaculada, la oración del Ángelus. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Questa seconda domenica di Avvento cade nel giorno della festa dell'Immacolata Concezione di Maria. E allora il nostro sguardo è attratto dalla bellezza della Madre di Gesù, la nostra Madre. Con grande gioia la Chiesa la contempla piena di grazia. E al cominciando queste parole, la salutiamo tutti assieme, piena di grazia. 3 volte diciamo, piena di grazia, tutti, piena di grazia, piena di grazia, piena di grazia. E così Dio l'ha guardata fin dal primo istante nel suo disegno d'amore. L'ha guardata bella, piena di grazia. È bella la nostra Madre. Maria ci sostiene nel nostro cammino verso il Natale, perché ci insegna come vivere questo tempo di Avvento nell'attesa del Signore. Perché questo tempo di Avvento è un'attesa del Signore che ci visiterà tutti nella festa, ma anche ognuno nel nostro cuore. Signore viene, aspettiamolo. Il Vangelo di San Luca ci presenta Maria, una ragazza di Nazaret, piccola località della Galilea, nella periferia dell'Imperio Romano e anche nella periferia di Israele, un paesino. Eppure su di lei, quella ragazza di quel paesino lontano, su di lei si è posato lo sguardo del Signore, che l'ha prescelta per essere la madre del suo figlio. In vista di questa maternità, Maria è stata preservata dal peccato originale, cioè di quella frattura nella comunione con Dio e con gli altri e con il creato che ferisce in profondità ogni essere umano. Ma questa frattura è stata sanata in anticipo nella madre di colui che è venuto a liberarci dalla schiavitù del peccato. L'Immacolata è frutto dell'amore di Dio che salva al mondo. E la Madonna non si è mai allontanata da quell'amore. Tutta la sua vita, tutto il suo essere è un sì a quell'amore, è un sì a Dio. Ma non è stato certamente facile per lei. Quando l'angelo la chiama piena di grazia, lei rimane molto turbata, perché nella sua umiltà si sente un nulla davanti a Dio. Maria ascolta, obbedisce interiormente e risponde: ecco la serva del Signore, avvenga in me secondo la tua parola. Il mistero di questa ragazza di Nazaret, che nel cuore di Dio non ci è estraneo. Non è lei là e noi qui.
No, siamo collegati. Infatti, Dio posa il suo sguardo d'amore su ogni uomo e ogni donna, con nome e cognome. Il suo sguardo d'amore è su ognuno di noi. Anche noi da sempre siamo stati scelti da Dio per vivere una vita santa, libera dal peccato. È un progetto d'amore che Dio rinnova ogni volta che noi ci accostiamo a Lui, specialmente nei sacramenti. In questa festa, allora, contemplando la nostra Madre Immacolata, bella, riconosciamo anche il nostro destino più vero, la nostra vocazione più profonda. Essere amati, essere trasformati dall'amore, essere trasformati dalla bellezza di Dio. Guardiamo lei, nostra madre, e lasciamoci guardare da lei, perché è la nostra madre e ci ama tanto. Lasciamoci guardare da lei per imparare a essere più umili e anche più coraggiosi nel seguire la parola di Dio, per accogliere il tenero abbraccio del suo figlio Gesù, un abbraccio che ci dà vita, speranza e pace. A tutti auguro buona domenica, buona festa della nostra Madre, buon pranzo e a presto. El senador electo Pino Solana estuvo un largo rato con Francisco en Roma y allí compartieron una hermosa conversación que además quedó registrada, quedó grabada en un video que Pino tuvo la gentileza de compartirlo. En esa entrevista, Pino dice que se vio sorprendido por la frescura y la precisión con la que Francisco se refiere a muchos temas. Los que más le preocupan, el medio ambiente, la juventud y cómo la civilización va detrás del dinero sin darse cuenta de las consecuencias que esto trae para el futuro. Francisco y una entrevista que vamos a dividir seguramente en 2 bloques con Pino Solana. La audiencia con el Papa Francisco para conversar sobre los delitos ambientales se fue gestando durante meses y tuvo lugar el 11 de noviembre del 2013 en la residencia Santa Marta, donde se aloja el pontífice. Me acompañaron el doctor Gustavo Gómez, fiscal federal de Catamarca y Tucumán y experto en la materia, y mis colaboradores Juan Pablo Olson y Flexa Correa López. Sabíamos que el Papa estaba impulsando una encíclica sobre el tema y desde distintos ámbitos se venía trabajando para que los grandes delitos ambientales fueran declarados crímenes de lesa humanidad. Ayer y anteayer, no sé si has leído, él salió a golpear muy fuerte la corrupción y puso un lema que es fantástico y dice: hay que rezar por los chicos que reciben el pan sucio que le entregan sus padres, el pan sucio de la corrupción. Francisco llegó solo, con tan buena disposición y afecto que comenzó a bendecir los rosarios y remeras que traían los muchachos y accedió con buen humor a las fotos que le sacaron. Ella de la gente de Famatina, de la pelea que están haciendo en la red, donde hay tanta gente que se pasa criticando. Estoy contento con esto. Súper. Usted no sabe lo que significa para llegar a Famatina con esta foto. Y alguno se va a enojar. El padre Jorge, como pidió que lo llamáramos, me invitó después a conversar a solas. Anochecía y charlamos más de 1 hora sobre diversos temas. A la salida, nos concedió la grabación y hasta eligió el lugar para hacerla.
quizás salga más lindo en aquella pared. Sí. Mucho más. El gran conflicto que se viene es la lucha por el agua. La lucha por el agua, no podemos desperdiciar el agua ni contaminar el agua, ¿no? Cuidar la creación. Hay una incultura que recibimos los hombres para transformarla en cultura con nuestro trabajo. Entonces se pasa de la incultura a la cultura. Y esa es la experiencia del genio humano, del trabajo humano. Transformar la incultura en cultura a través de la ciencia, del arte, del trabajo. Pero el hombre es artífice de cultura. Ahora, ¿qué sucede? Cuando el hombre ya no es artífice, sino se adueña de la cultura, la usa no para el crecimiento y para el bien de la humanidad, sino para provecho propio. Y pasan cosas, pensemos en Hiroshima, para irnos lejos, ¿no es cierto? Pasan cosas que crean incultura. Pensemos en manipulaciones, pensemos en uso de las personas, pensemos en explotaciones, por ejemplo, explotaciones mineras que contaminan el ambiente o cables de alta tensión sin la protección debida. No sé. Entonces el hombre, con toda esa cultura que tiene, es capaz de crear incultura otra vez. Y esa es una segunda forma de cultura de la que tenemos que cuidar. Porque entonces creamos y destruimos. El dios Shiva, ¿no? El mito del dios Shiva, que creaba el mundo, es un mito muy actual. El dios Shiva crea el mundo y después lo destruye. Creo que estamos viviendo el mito de Shiva. Se me ocurre ahora. Es la tercera vez que la revista Times elige como hombre del año a un sumo pontífice. Primero lo hizo con Juan XXIII en el año 1962. En el año 1994 con Juan Pablo II. Lo que sorprende es que al poco tiempo de su pontificado, Francisco también ha sido elegido como el hombre del año, según esta prestigiosa revista norteamericana. ¿Dónde pone su acento de la elección los redactores de Times? En 2 puntos. Es el Papa de la gente, dicen los que eligieron la figura de Francisco. Y atención, porque esto sí que es importante y más desde donde se dice, de Estados Unidos, es la nueva voz de la conciencia. Es un referente, Francisco, para el mundo. La revista Times lo elige como el hombre del año. La revista Time ha nombrado al Papa Francisco Persona del Año. La publicación norteamericana lo anunció el miércoles por la mañana, subrayando sobre todo la humildad del primer Papa latinoamericano. La revista también subraya que Francisco es el Papa de la gente y que es una nueva voz de la conciencia. Después del anuncio, el portavoz del Vaticano, el padre Federico Lombardi, dijo que el Papa no busca ni fama ni alabanzas y que solo quiere anunciar el Evangelio. Concluyó que si el nombramiento acerca a este mensaje a la gente, entonces el Papa lo celebra. Entre los finalistas estaban Edward Snowden, Edith Windsor, Bashar Assad y el senador estadounidense Ted Cruz. En el pasado también Juan Pablo II y Juan XXIII fueron declaradas personas del año para la revista Time. En su camino de ayornamiento, la Iglesia en el Concilio Vaticano II encontró su expresión doctrinal. En estos días se han cumplido 50 años del primer documento conciliar, Sacrosanctum Concilium. Él habla sobre la reforma y ayornamiento de la Iglesia en el ámbito celebrativo litúrgico. Compartimos con ustedes esta nota que nos invita a renovarnos como Iglesia. Muchos de los que acudieron a este encuentro eran demasiado jóvenes como para recordar el Concilio Vaticano II. Pero a través de quienes vivieron aquellos días, fue posible conocer las claves del primer documento del concilio Sacrosanctum Concilium, la Constitución Conciliar sobre Sagrada Liturgia. Este es uno de los documentos que más ha influido en el catolicismo.
puede que incluso más que cualquier otro texto del Concilio Vaticano II. La incorporación de las lenguas vernáculas o vulgares ha permitido una amplia comprensión de lo que es la liturgia. Junto a esto, el incremento importantísimo de la palabra de Dios dentro de la liturgia. Leemos prácticamente casi toda la Biblia. El documento fue aprobado por abrumadora mayoría y Pablo VI lo promulgó el 4 de diciembre. Entre otras cosas, favoreció una mayor participación de los católicos en la liturgia y también en los sacramentos, algo que no era posible antes del concilio. Además, invitó a traducir los textos litúrgicos del latín a las diferentes lenguas. Aún hoy en día, se siguen haciendo nuevas traducciones. La diversidad de las lenguas es un fruto del Espíritu. El Espíritu hace que se pueda oír la palabra de Dios en todas las lenguas, sea comprensible, sea participable. Pero también el mantener el latín como lengua común permiten celebraciones comunes y permiten una identificación entre los fieles. Además de celebrar los 50 años del primer texto del concilio, se presentó la reedición de Ecclesia Orans, una revista dedicada a la liturgia y que llevaba sin publicarse nada menos que 30 años. El miércoles Francisco en la catequesis se refirió al juicio final. Allí se refirió a un tema que ciertamente da un poco de miedo, dice Francisco, porque se nos va a pedir cuentas de lo que hicimos y de lo que no hicimos. Pero no tengamos miedo, ha dicho el Papa, al lado nuestro, como abogado defensor, va a estar Jesús. Casi nada. Francisco y el juicio final. Queridos hermanos y hermanas, la reflexión sobre el juicio final, a pesar de que instintivamente suscita en nosotros cierto miedo, cierto temor, contiene algunos elementos que constituyen un motivo de consuelo y confianza. En primer lugar, la expresión aramea Maranatá, ven Señor, ya usada en la liturgia por las primeras comunidades cristianas, nos anima a contemplar el juicio como el momento en que seremos considerados dignos de revestirnos de gloria y acceder al banquete de bodas con Cristo, esposo. Un segundo motivo de confianza es la consideración de que no estaremos solos en el juicio, sino que podremos contar con la intercesión y benevolencia de tantos hermanos nuestros, santos, que nos han precedido en el camino de la fe. Y un tercer elemento es la idea de que el juicio comienza ya, la manera como vivimos con nuestra existencia. Jesús se nos da continuamente para colmarnos de la misericordia del Padre y nosotros tenemos la responsabilidad de abrirnos a esa gracia o en cambio de cerrarnos y autoexcluirnos de la comunión con Dios. Saludo con afecto a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos venidos de España, como la Fundación 11, a los que animo a seguir desarrollando su encomiable labor, así también como a los demás grupos de México, Bolivia, Argentina y otros países. Que en este tiempo de Adviento crezca en nosotros el deseo de acoger en nuestra vida de cada día la gracia y la misericordia de Dios, que contemplaremos plenamente en la vida eterna. Que Dios los bendiga. Ahora vamos a la pausa, pero quiero invitarte una vez más a que consideres la posibilidad de acompañarnos en este proyecto de evangelización a través de la televisión como Proyecto María TV. Junto a la organización Radio María, este proyecto se desarrolla y crece gracias a tu aporte generoso y voluntario. Manda un mensaje de texto al 0351 152 000040. María TV. Y nosotros registramos tu voluntad, ya son más de 80 lo que los han hecho, también contamos con vos. Vamos con la pausa y los tweets del Papa Francisco. Si alguien nos pide ayuda,
¿Nos paramos? Hay tanto sufrimiento y pobreza y tanta necesidad de buenos samaritanos. Queridos jóvenes, les invito a poner sus talentos al servicio del Evangelio, con creatividad y una caridad sin fronteras. La cruz es el precio del amor verdadero. Señor, danos fuerza para aceptar nuestra cruz y cargar con ella. La santidad no consiste en hacer cosas extraordinarias, sino hacer las ordinarias con amor y con fe.